Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida y en esta ocasión nos trasladamos al año 2010. Estamos en las Olimpiadas de Khanty-Mansisk en Rusia y en pocas jugadas la partida se va a complicar muchísimo, se va a volver una auténtica locura en el tablero y por un lado Ivanchuk ya en el tablero con E4, a lo que responde Jobava con C6. Tras estos movimientos, defensa Caro-Kann, D4, D5, se ataca el peón D4, caballo C3, caballo D2, pueden ser jugadas para defenderlo. También jugar la variante del avance con E5, capturar el peón de D5 entrando en la variante del cambio, pero ya Ivanchuk opta por una jugada mucho más secundaria, menos principal, jugando F3 para defender a su peón. Tras estos movimientos, dama B6, teniendo cierto control sobre la diagonal, y la partida continúa con A3 por parte de Ivanchuk. Como vemos, de momento tiene todas sus piezas en la primera fila y va a ser una característica de la partida en la que prácticamente solo en un momento de la partida va a pasar con una pieza por la cuarta fila. Tras estos movimientos, Jobava juega bastante agresivo, tocando dos veces el peón de D4 y de momento la captura viene por el otro lado. E por D5, caballo F6, Jobava opta por ganar algo de desarrollo, pues sacrificando alguno de sus peones, y tras estos movimientos ahora sí D por E5, se está atacando al caballo de F6, Jobava lo ignora y juega alfil C5. Aquí aprovecha para capturar esta pieza en F6 Ivanchuk y tras estos movimientos la partida continúa con alfil F2 jaque. Podríamos pensar en recuperar ya la pieza capturando en G1, pero realmente las piezas negras no es lo que están buscando, no recuperar la pieza, y aquí ya se podrían meter en bastantes problemas. Si se captura en G1 vendría un jaque en E2 y en caso de retirar el rey a F8 hay mate en dos jugadas, dama E7 y finalmente dama E8 es mate, y en caso de colocar el alfil, por ejemplo, en E6, tampoco hay muchas más jugadas en esta posición, ¿no? Un momentito, tras el jaque no se retira el rey a F8, que hemos visto que no funciona, alfil E6 ya estás entregando material y primero incluso se puede capturar en G7. La amenaza es capturar en H8 y si torre G8 con este movimiento pues realmente las piezas negras están perdidas. Bajo un poquito el sonido de la captura y por lo tanto se juega, como decimos, alfil F2 jaque. El rey de Ivanchuk está en el centro del tablero, no le importa, y aquí la amenaza de las negras pues continúa metiendo una nueva pieza, enroque en corto y posteriormente va a venir torre E8. Tras estos movimientos, única jugada para mantener la igualdad por parte de Ivanchuk es jugar dama D2, dar la casilla de D1 para que el rey se pueda esconder tras torre E8 jaque, pero aquí no termina todo, ya que tras rey D1, torre E1 con jaque, única entregar la dama, y tras estas capturas llegamos a esta posición en el que si contamos material, las piezas negras cuentan con dama, que no tienen las piezas blancas, y a cambio tiene tres piezas de menos, que son las del flanco de rey, y en cuanto a peones son dos peones de menos también para las negras. Por lo tanto, lo bueno que tienen las piezas negras, digamos, o Jobava, es que tiene a su rey enrocado, pero también tiene cierta carencia de desarrollo en el flanco de dama. Esto es lo que tiene que seguir manteniendo para mantener esa igualdad y cierto ataque en la posición, ya que, bueno, pues el material que tiene Ivanchuk de momento sin desarrollar, como vemos en la posición, pues es superior, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil F5, además de desarrollar, se toca el punto de C2, alfil E2, y aquí se juega caballo D7. Podríamos pensar aquí para las piezas negras en capturar en C2, se podría jugar caballo C3, y en caso de cambiar algún peón en el centro, las piezas blancas ya empezarían quizás a respirar, ya que han desarrollado alguna pieza más, como el caballo, toca la dama, por lo tanto el caballo y la torre de momento no se podrían desarrollar, y esto beneficiaría a las piezas blancas. Por lo tanto, tiene que mantener esa iniciativa. Jobava juega caballo D7 para meter más presión con la torre, con la segunda torre en E8, y aquí Ivanchuk decide capturar en C6. B por C6 también se podría capturar con la dama, lo único que la dama dejaría de estar controlando
esta diagonal, que aunque el rey ya se ha movido, quizás se podría pensar en algún momento en llevar el rey a F2 para buscar algún enroque artificial. Por lo tanto, B por C6, alfil de 1, ahora sí defendiendo el peón de C2, y la posición de Ivanchuk, como podemos ver, es ciertamente pasiva, ya que tiene todas sus piezas nuevamente en la primera fila. El peón de C2 está tocado, también la dama ejerce presión sobre el punto de B2, también sobre esta diagonal, y tras estos movimientos además se añade un nuevo elemento al ataque. Jobava juega torre E8 jaque, caballo 2 para defenderlo, queda clavado el caballo, y tras caballo por F6, caballo C3 en la posición. El alfil Jobava con mucha intención lo retira a C8, la idea es traerlo a E6 y tocar nuevamente el punto de E2. De momento gana un poquito de espacio Ivanchuk con esta jugada, A4, A5 para frenarlo y así poder jugar posteriormente con seguridad además este alfil A6, y tras estos movimientos la partida continúa con torre F1. La idea de Ivanchuk es traer la torre a F2 para meter un nuevo defensor en la casilla de E2, alfil A6, y tras estas jugadas se juega torre F2 y H5. Es verdad que Jobava de alguna manera está presionando pues bastante en la posición, en la casilla de E2, está bien defendido por hasta 3 piezas blancas, aparte del rey, pero es que además lo que está intentando ahora es incrementar o meter nuevos atacantes, como son los peones, o al menos el de la columna H en el flanco de rey, para así reforzar el ataque. Si comienza a cambiar piezas, el tema es que ya cuenta con 3 piezas de menos, todas las que hemos visto o que no hemos visto ya en el flanco de rey, y de alguna manera se quedaría prácticamente con la dama sola, ¿no? Por lo tanto, tras estas jugadas, Ivanchuk aprovecha para continuar con su desarrollo. La torre va a venir a B3 ganando un tiempo sobre la dama, H4 en la posición, G3 buscando cambios. Jobava lo evita, tampoco quiere cambiar peones. En caso de cambiar estos peones, pues las blancas quizás estarían mejor todavía en la posición. Este atacante que se ha sumado ya no existe, por lo tanto decide jugar H3, incrustar un peón en el flanco de rey, y de alguna manera podría ser útil de cara a un medio plazo, ¿no? Tras estos movimientos Ivanchuk juega G4, como vemos pues controla con este movimiento la casilla de F5, y en caso de que en algún momento se puedan lanzar los peones en el flanco de rey por parte de las negras, pues de alguna manera este peón ya podría parar dicho ataque. La torre Jobava la retira de 8, ya que de alguna manera pues no tiene tanta consistencia, o se ha parado como decíamos anteriormente, y de ahí que hubiese metido el peón en la columna H. Prueba a meter la torre en la columna D, y aquí se aprovecha para jugar caballo F4. Activa el caballo, quizás siendo la pieza más adelantada en la posición por parte de las blancas, caballo D7, y tras jugarse torre B3 con un tiempo, ganando un tiempo o atacando a la dama se centraliza y viene a D4. De momento la dama pues no ataca al caballo, que está defendido por el alfil, tampoco ataca de momento al peón de A4, que está defendido por el caballo de C3, pero de alguna manera puede ser una dama interesante tenerla en esta posición. Tras estas jugadas, Ivanchuk vuelve con el caballo a E2, toca a la dama y está no se mueve en la posición, sino que se juega nuevamente torre E8, el caballo queda clavado, de momento no ataca a la dama y se desclava jugando caballo E4. Como vemos, Ivanchuk está entregando el peón de A4 a cambio de tener pues más desarrollo en la posición. Jobava va por esta captura. Aquí podríamos pensar en jugar dama C4, en el que habría un nuevo atacante sobre la casilla de E2, una vez se retire por ejemplo el caballo de E4, pero las blancas tienen este movimiento que podría ser definitivo. Caballo D6, estando un doble a la torre y a la dama. Por lo tanto, Jobava, aunque está haciendo este ataque, de alguna manera no está siendo del todo preciso, y tenemos enfrente a un Ivanchuk que jugó a un 98,4% de precisión tras terminar la partida, o sea, prácticamente perfecto, ¿no? Se juega por parte de Jobava dama por A4, quizás puede entrar la amenaza vía con la dama en A1, pero vamos a ver si tiene algún progreso en esa posición. Este sacrificio además que
han hecho las piezas blancas le permite a Ivanchuk a jugar alfil de 2, traer el alfil a C3 y tener este alfil en vez de en C1 en C3, estando en una posición pues mejor o más de, si no de ataque, pues una posición más activa, ¿no? La dama viene a 1, alfil C3 y tras estas jugadas se juega caballo E5. Quizás aquí las piezas blancas podrían haber cambiado esta pieza teniendo ventaja en la posición, aunque prefiere jugar y atacar a la dama en A3. Además hay ataques sobre las otras piezas que están en la columna A, la dama hay que retirarla, viene a B1 y tras caballo de D2, con nuevo ataque sobre la dama, prácticamente la dama está atrapada, no tiene movimientos. Jobava intenta de alguna manera un último truco, juega dama C1, como vemos está atacada por el caballo, que además de momento este caballo no está clavado, pero Ivanchuk no captura. En caso de capturar, caballo por F3 sería mate directamente, el rey no puede escapar, ya que tanto el alfil como la torre pues están controlando y además pues hay doble jaque, por lo tanto es inevitable el mate. No obstante, Ivanchuk, sabedor de esta posición, lo que hace es capturar con la torre en A5. Por un lado, comentar que es la primera vez después de 32 jugadas que una pieza pues atraviesa el feudo blanco en la posición, y además tienen un problema las piezas negras, ya que hay doble ataque sobre la pieza de A6, también sobre el caballo, está defendido por la torre de E8, pero no obstante está atacado en dos ocasiones. Por lo tanto aquí Jobava decide jugar caballo G6, la idea es traer el caballo a F4, como vemos la torre pasa a clavar nuevamente al caballo de 2, por lo tanto la dama de C1 no se puede capturar, pero en esta posición Ivanchuk captura en A6 aprovechando la posición, ¿no? Aprovechando que el alfil está sin defender. Caballo F4 y aquí nos paramos un momentito, prácticamente está terminando la partida, ya que para las blancas un movimiento como G5 podría ser fatal, ya que en esta posición si se hace ese movimiento caballo G2 jaque podría ser muy fuerte, hay que hacer algo con el rey. El tema es que si se retira F1 viene mate por parte de las negras y en caso de capturar en G2 las piezas negras pues podrían recapturar. Como vemos el caballo no defiende la casilla de G1 y en caso de retirar el rey a F1 no es posible, y si rey F2 pues nuevamente está cayendo el alfil de D1, o también mejor torre por E2 con jaque, defiende a su vez el peón de G2 y si por ejemplo alfil por pues se corona dando mate, el rey no tiene escape y en caso de capturar con el rey la torre pues nuevamente las piezas negras están ganando la partida fácilmente. Por lo tanto, con muchos problemas en caso de que las blancas jueguen, por ejemplo, G5, pero tras caballo F4 hay un movimiento que Jobava decide abandonar, ya que es el movimiento para mí uno de los más bonitos que he visto y gira en torno a la mejor pieza de las negras. Por un lado tiene la dama y el caballo, pero quizás esta torre hace lo más importante en esta posición, que está evitando que la dama sea capturada y hay que anularla. Y el movimiento que hace Ivanchuk para poder anular dicha torre es jugar torre a 8. Entrega su torre, no se puede capturar y en esta posición Jobava decide abandonar. El tema es que tras este movimiento se ataca a una pieza que está clavada, no se puede retirar, como decimos. En caso de capturar pues está cayendo la dama de C1 y por ejemplo si aquí se decide jugar caballo G2 ya no tiene el mismo efecto. Por un lado es verdad que se está dando jaque, hemos dicho que quizás retirar el rey no es lo mejor ya que la dama captura el alfil, pero tras torre por G2 aquí podemos abrir dos variantes rápidamente. Si las negras capturan en A8 pues nuevamente está cayendo la dama de C1 y ante esta captura en G2 simplemente rey F2 y tienen las blancas bastante material para ganar la partida. Y en caso de no capturar la torre en A8 y directamente capturar en G2 pensando que este caballo pues sigue estando clavado por la torre de 8, por lo tanto este movimiento puede venir, lógicamente juegan las blancas, capturan el E8 dando un jaque, rey H7
Y tras caballo por C1, capturando una dama y permitiendo la coronación de la segunda, caballo F1, pues por un lado evita el jaque, se cubre o se defiende el peón de H2, también el peón de F3 está defendido, como vemos, y las piezas blancas en esta posición pues tienen solamente 4 piezas menores y una torre, más 2 peones contra una solitaria dama. Por lo tanto, partida espectacular por parte de Ivanchuk, mal cálculo por parte de Jobava en el ataque y seguimos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.